Hola, soy Silvia Ramírez. Bienvenidos a una plática más en confianza. Aquí hablamos con especialistas en salud, en economía, finanzas personales, en emprendimiento y activismo. Pondremos sobre la mesa los temas más relevantes para tomar mejores decisiones y disfrutar de una vida plena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de En Confianza. El día de hoy tenemos un invitado especial. Agradezco mucho que haya tomado nuestra invitación para estar platicándonos un tema súper interesante y relevante en el cual pues vamos a platicar acerca de la reforma fiscal 2022 y otros temas más importantes que nos compete a los empresarios, a todo el gremio empresarial, a negocios, a emprendedores. Entonces, agradezco mucho que esté aquí con nosotros el contador José Roberto Rodríguez Gómez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta plática que nos vas a comentar todo el tema contable, fiscal, que es muy intenso, muy grande, pero que nos puedas ayudar a descifrar un poquito todos estos temas importantes que necesitamos conocer, ¿no? Porque ustedes son los expertos, pero bueno, aquí nos los vas a platicar tú. Muchísimas gracias por estar aquí en confianza. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Silvia, por invitarme para explicar un poco en este espacio sobre la reforma fiscal 2022. Como bien mencionas, es una reforma que nos afecta a todos, nos atañe a todos y hay que ponerle cuidado. No hay que preocuparnos, más bien hay que ocuparnos con estos nuevos cambios. Muchas gracias por la oportunidad que me das de estar aquí y yo encantado. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente quería presentar quién es José Roberto. Tú nos vas también a informar qué haces. La verdad es que me llamó mucho la atención. Tú eres director, implementador de sistemas en el despacho de Venegas y Chávez Consultores. Es correcto. Ok. Bueno, pues tú nos dices qué haces ahí, porque eso me llamó mucho la atención acerca de que tú implementaste todo el sistema de administración y pues que me digas, oye, me entra una controversia ahí en que, bueno, ¿es contador o algo de sistemas? Y era la plática anterior a que comenzara este podcast, pues me comentabas que es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, tú nos puedes ir como desglosando toda esa información que es importante, porque uno dice como empresario, bueno, yo contrato a un experto contador o un fiscal para que me lleve toda la contabilidad, pero no, es importante también y es nuestro deber conocer toda esa información y ya detalladamente pues están ustedes, ¿no? Actualmente el contador está en un papel de preparador de impuestos. Tradicionalmente viene manejando ese papel el contador en las organizaciones, no solamente en México, sino a nivel mundial. Actualmente, con las herramientas tecnológicas que tenemos, se está transformando la profesión del contador a un campo de acción más amplio. Ya no solamente nos vamos a dedicar a hacer información para el fisco, lo importante es darle información al empresario, darle información a los accionistas, a los empleados, a las instituciones financieras. Esa es la importancia del contador. Entonces, el enfoque de los sistemas es que dentro del sistema se va a gestar toda esa información que se va a presentar tanto a la autoridad como a los empresarios, a los socios y a los empleados. Tradicionalmente el ser humano ha buscado las formas más sencillas de realizar las cosas. Okay. Empezamos siendo cazadores, descubrimos la agricultura y nos transformamos a ser tribus y bueno, la historia ya la sabes. Es lo mismo con los contadores. Empezamos haciendo los registros manuales. Sí. A mí me tocó todavía en la carrera hacer registros manuales de contabilidad. Sin embargo, ahora los sistemas nos permiten mucho más fácil hacer toda esa información. Inclusive el sistema que me tocó implementar ahí en la oficina es un sistema que hace automáticamente las pólizas contables. No necesitas a una persona que esté haciendo el cargo y el abono. Okay. Automáticamente hace las pólizas. Y justo la plática venía enlazada con las reformas porque esta reforma fiscal en específico viene muy apoyada en las tecnologías de la información. Okay. La factura electrónica, eso en su nombre lo dice, es totalmente tecnología de la información.
Muchos que manejamos toda esta cuestión fiscal nos da un poco de temor siempre en esta temporada, a finales del año, porque revisamos pues todos los cambios que hay cada año. Y un cambio, por ejemplo, en la facturación electrónica nos costó un poco de trabajo estar pues adaptándose. Y ahorita que viene, que en septiembre revisamos que iba a haber este cambio fiscal muy cañón, nos entró un poco de temor, ¿no? Y pues sí quisiera como abundar un poquito más ahí, porque hay conceptos o cosas que no entendemos, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas ampliar un poquito el tema. ¿Cuáles son como los puntos importantes de la reforma fiscal? Claro que sí. Y el punto más importante de la reforma fiscal es la creación de un nuevo régimen tributario. Sí. El que conocemos como RECICO, a los contadores nos encanta ponerle siglas, sí. Significa Régimen Simplificado de Confianza. Este nuevo régimen va a afectar al 15% de los contribuyentes dados de alta en México. De 80 millones de contribuyentes, 12 millones se van a ver afectados para bien o para mal con este nuevo régimen simplificado de confianza. Entonces, es un cambio importante. Yo me atrevería a decir que es uno de los cambios más importantes en materia fiscal en los últimos 10 años de nuestro país, y nos va a cambiar la forma de tributar. Tradicionalmente, la tributación era el ingreso que tú tenías menos la deducción, menos los gastos. Eso te daba una utilidad. Por eso se llama impuesto sobre la renta. Exacto. Renta, esa palabra exactamente, de ganancia, de utilidad. Ahora lo que va a hacer este nuevo régimen es que el impuesto sobre la renta se va a pagar con base en los ingresos. Ya no en ingresos menos deducciones. Okay. Ese es un cambio de paradigma porque vienen tasas muy bajas, pero con base en el ingreso. Y todo este cambio, todo este nuevo régimen, insisto, al 15% de los contribuyentes les va a afectar. Entonces sí es sumamente importante analizarlo. ¿Y qué nos recomiendas, por ejemplo, ahorita en estos momentos? Bueno, en el último trimestre de cada mes recomiendan ustedes como contadores sentarse y analizar acerca de la empresa y revisar estos cambios y poder empezar a realizar tu programación o estrategias fiscales, ¿no? Entonces, de aquí, este cambio que tú nos dices que va a afectar de acuerdo al ingreso, quiere decir que entonces ya no va a depender mucho de esa base que daba de los impuestos, de tu ingreso, menos gastos. Entonces, aquí, ¿qué nos recomiendas entonces en el 2022 empezar a arreglar o cambiar en nuestra empresa? Mi recomendación es empezar desde ya. Desde que este video esté publicado, hay que comenzar a hacer los cambios. Primero hay que hacer un análisis, el famoso FODA, saber en dónde estoy, saber mi situación financiera, mi situación fiscal, porque esto es más fiscal que financiero, y hacer escenarios. ¿Qué pasa si me voy al nuevo régimen? ¿Qué pasa si me mantengo en el régimen que estoy o qué pasa si me voy a otro en donde yo pueda ingresar? Entonces tiene que ver mucho la planeación aquí. Okay. Hay que planear, para eso hay que tener los datos, la información actualizada. Y mi recomendación en general es hacer un análisis. No te puedo decir vete al nuevo régimen o quédate en el régimen que estás, porque ahora sí que cada empresa es un mundo distinto. Cada situación es un mundo distinto. No sé cuánto tiempo se tenga tributando en un régimen, no sé si puede entrar al nuevo régimen, porque hay ahí algunas restricciones. Es correcto. De los cambios más importantes de la reforma, además del régimen fiscal, viene la fiscalización a través de la factura electrónica. Lo que va a hacer la autoridad, o lo que creemos que pretende hacer la autoridad, es cortar la luz de las empresas. ¿Cómo va a cortar esa luz? No permitiéndote facturar. Ese es otro de los enfoques que logramos detectar en la reforma. Si estás en un supuesto de, vamos a poner un ejemplo, en un supuesto de que estás como no localizado, la autoridad te tiene como no localizado, te va a suspender, temporalmente los sellos y no vas a poder hacer facturas.
Entonces es la estrategia del SAT para decir, ven a verme, ven a ponerte en orden y yo te dejo seguir facturando. Okay. Esos son, yo diría que los dos cambios más importantes de la reforma. Ok. Entonces, mientras no tengas, bueno, no has hecho facturas y estás como no localizable, entonces te va a suspender tus sellos y ya no vas a poder hacer ningún movimiento hasta que te presentes. Hasta que corrijas la situación. Ajá. ¿Eso es para cualquier persona moral y física? Exactamente. Viene para ese sí, y cualquier régimen, no solamente el nuevo régimen. Ah, ok, perfecto. Entonces, aquí, aparte de esos dos temas importantes, te vuelvo a preguntar, no sé, Sí. ¿qué nos recomiendas entonces hacer ahorita la planeación en cuanto a tener ya todo pagado, todos los impuestos? Bueno, eso es importante. Si tú tienes bien organizado y bien ordenado toda tu información, no habrá algún movimiento que nos pueda afectar, ¿no? Exactamente, y justo va de la mano con lo que comentábamos al principio de los sistemas. Si tú en tu empresa, cualquier organización, por muy grande, familiar, mediana o incluso corporativo, si no llevas un sistema para controlar tus operaciones, va a ser muy difícil poder tomar este tipo de decisiones. Porque, suponiendo, vamos a analizar mi situación actual, si yo no llevo un sistema en donde esté toda mi información junta, voy a tener que preguntarle al de ventas, pásame tu información, al de compras, pásame, y voy a tener que armar un Frankenstein con la información de todas las áreas de la empresa. Inclusive cuando es una empresa pequeña, pues a veces no se llevan ciertos controles. ¿Quiere decir que todos los departamentos tienen que emitir CFDs? Todos los departamentos están involucrados con el CFDI, el comprobante fiscal digital. Y así ya también nos puede ayudar a tener ese control para poderlo pasar a Exactamente. la administración. Hay muchos sistemas que ahora pueden leer el CFDI, la factura, y la procesan automáticamente en el sistema. Eso es una maravilla porque ya no, ahí quitas el error humano. Entre comillas, porque ese CFDI normalmente lo emite o lo genera un humano. Okay. Entonces puede haber un error ahí, pero si lo hizo bien, al momento de que tú lo ingresas al sistema, ya va a entrar sin problemas. Okay. Eso es la nueva versión de facturación, el 4.5. Facturación, ese es otro de los cambios que se viene para el año pues ya, este 2022 que estamos entrando. La nueva versión de facturación viene con nuevos mecanismos, un mecanismo más pulido. Era lo que comentábamos hace un momento. Si al principio nos costó algo de trabajo entender la factura electrónica, si no nos pusimos las pilas, con esta nueva versión estamos out. Okay. Porque son mecanismos más pulidos y son términos digitales, tecnológicos, de sistemas. Hay que aventarnos entonces ahora como contadores un salto en la parte de sistemas. Nosotros como empresarios tenemos que realizar algún tipo de capacitación, un curso para revisar todos estos cambios de la versión de facturación, la reforma. Claro, y uno de los cambios más importantes con esta nueva versión de facturación, incluso la que se tiene actualmente, es que al momento de que estamos haciendo una factura, tú estás haciendo una declaración a la autoridad. Exacto, sí. Entonces, al empresario le tiene que preocupar ahí sí, que se estén haciendo bien las cosas en la facturación, porque es la información que la empresa le está mandando a la autoridad. Okay. Hay que estar muy atento a los cambios como empresario. Estoy de acuerdo que no podemos conocer todo y a detalle, pero sí tratar de tener una noción de lo más que se pueda. Porque entonces quien hace la factura sí tiene que saber exactamente, antes de emitirla, revisar bien la información, porque, bueno, en todo este tiempo que inició la facturación electrónica, tú tenías oportunidad, ¿no? Realicé la factura y la cancelo porque hubo un error. Entonces, ahí todavía va a haber esa oportunidad de poder cancelar sin ningún problema o no. Otro de los cambios que se vienen, aprovechando el tema de la reforma, que la cancelación la vas a poder hacer hasta antes de presentar tu declaración anual. La vas a poder seguir haciendo después de presentarla o después de la fecha en que se debió de haber presentado. Pero si tú la haces después de esa fecha, ya te puede multar la autoridad. Hacerla después de esa fecha es una infracción. Yo les pongo el ejemplo cuando estoy exponiendo este tema de ir manejando sin cinturón de seguridad. Okay.
Tú puedes ir manejando sin cinturón de seguridad. Si la autoridad no te dice nada, no hay problema. Pero si la autoridad te detecta, te va a multar. Es lo mismo con estos. Tú puedes cancelar la factura. Si la autoridad no te dice nada, no hay problema. El detalle aquí es que el cinturón de seguridad lo revisan las cámaras o lo revisa una persona. La facturación lo va a revisar un sistema. Y el sistema puede revisar un N número de operaciones en un minuto. Tiene la capacidad la autoridad para revisarnos todas las facturas del país. Ok. Híjole, pues entonces hay que tener, ¿qué nos recomiendas entonces? ¿Dónde tomar alguna capacitación o un curso? ¿O ustedes como contadores son los que a nosotros como empresa nos van a indicar esa capacitación o qué hacemos nosotros? Dice una película, se llama La lista de Schneider, de Schindler o Schneider, no recuerdo, de Schindler creo que era. Decía, en la vida tienes que tener a un amigo doctor, un amigo sacerdote y un amigo contador. A todas las empresas les digo, hay que acercarse a su contador y hay que darle la importancia del contador. Actualmente me ha tocado ver en algunas empresas esta paradoja en donde el empresario hace como que le paga al contador y el contador hace como que le hace la contabilidad. Me apena mucho decirlo, pero cada vez es menos, eso sí. Hay que buscar un contador que esté certificado. Es como cuando vas a comprar, no sé, un tipo de carne para una carne asada. No es lo mismo comprar la carne asada de un lugar antihigiénico a comprarla uno que tenga el sello Prime. Por eso hay que darle esa importancia al contador también. Hay que buscar contador certificado y acercarte a él. Porque el contador tiene la responsabilidad ética de decirle al empresario, viene por aquí, hay que hacer esto, hay que hacer el movimiento, esta es tu situación. Es el mejor aliado para este momento que platicamos. Ok, porque comentábamos hace un momento de la implementación de sistemas administrativos. Yo recuerdo que cuando vas a una empresa y le dices, oye, consulta con tu contador, el contador pues checaba la ley, ¿no? Sí. Así impresa, pero entonces ahorita, aparte de todo eso, tiene que revisar todas estas cuestiones de la facturación, de la reforma, de toda la información de sistemas adicional a la ley, ¿no? Y era lo que comentábamos hace un momento, el contador con todas estas reformas, estos cambios tecnológicos, amplía su campo de acción. Y ya no basta con que sepas contabilidad, ya no basta con que sepas fiscal. Tienes que saber ahora sistemas, tienes que saber incluso algo de ingeniería industrial para entender qué es lo que está pasando en la empresa y cómo te va a afectar a ti la disposición legal o la disposición contable, porque también tenemos unas normas de información financiera. Entonces hay que hacer más grande el campo de acción, finanzas. Hay que darle información al empresario que le sea de utilidad. Ya el contador tiene que dejar de ser el contador tradicional y convertirse en el contador moderno que te va a dar información a futuro. No nada más de lo que pasa. Pero también un empresario, porque a nosotros en cursos de dirección nos dicen, oye, tú tienes que saber los estados financieros, te los pides a tu contador y revisas y pues las cosas más importantes para también poder determinar acciones hacia pues, inversiones, socios o el crecimiento de tu empresa. Te decías, bueno, tú como empresario tienes que saber todas esas cuestiones financieras, ¿no? De tu empresa, dónde estás, como tú dices, bueno, checar tu FODA, dónde estás, qué requieres, pero estoy viendo que también tenemos que meternos en saber también toda la cuestión de sistemas administrativos, cómo lo tiene que saber su contador. Así es, y justamente es lo que busca el gobierno con la reforma fiscal. La reforma fiscal es Que todos nos involucremos. Son cambios, justamente que todos nos involucremos y se viene gestando desde hace varios periodos. No es de este año únicamente, desde periodos atrás, desde que entró la factura electrónica, incluso antes, se viene gestando este movimiento en donde, en lugar de jugar al gato y al ratón, en lugar de que la autoridad te esté vigilando, de te estás equivocando, quieren cambiar el paradigma para transformarnos en empresas donde digas, mira, yo estoy haciendo las cosas bien y la autoridad por hacer las cosas bien te dé un premio. Por eso se llama régimen simplificado de confianza.
Si tú haces las cosas bien, la autoridad te tiene confianza y tiene cierto beneficio. Okay. Entonces, se viene trabajando desde hace varios años y es hacia dónde vamos. El mensaje que nos está dando la autoridad con esta reforma es: haz las cosas bien. Deja de preocuparte por sacarle la vuelta a las cosas. Mejor preocúpate porque tu empresa sea un negocio fructífero y que pueda salir adelante. Okay. En cuanto a, me comentabas que también es importante la carta aporte, que bueno, va a ser algo nuevo, adicional, que si no sabemos acerca de la facturación, se nos va a hacer un poquito difícil. Va a parecer mandarín. Sí. Si no sabemos, si no entendemos las bases de la facturación y queremos entender la carta aporte, va a ser muy complicado. El detalle con la carta aporte es que viene también armonizada con la reforma. Si antes la carta aporte era impresa, era un documento impreso, a partir de este año, de hecho a partir del 1 de diciembre y en adelante, ahora se hace un CFDI, una factura electrónica que tiene la información de la carta aporte. Si un transportista lleva mercancía y no tiene su carta aporte, lo pueden acusar hasta de contrabando. ¿Ah, sí? Ok. Entonces, ese nos afecta a las empresas, en primero a los que se dedican a transportar mercancías y en segunda a las empresas que transportan su mercancía con sus propios medios a sus clientes, por poner un ejemplo. Okay. Entonces, es un cambio que no nos afecta a todos, pero sí es importante conocerlo porque es un nuevo mecanismo y trae consecuencias que comentábamos hace un momento. A lo mejor la carta aporte antes le interesaba nada más a la autoridad, a la Guardia Nacional, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero ahora la carta aporte le va a interesar al contador, porque si no está bien hecho ese comprobante, tiene efectos, tiene efectos fiscales en la empresa. ¿La carta aporte va a venir dentro de la versión o es muy aparte? Se adapta a la nueva versión del CFDI, Okay. se adapta. Porque actualmente estamos en periodo de prueba. Desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre es periodo para que te acostumbres a utilizarla, pero es obligatoria a partir del 1 de enero de 2022. ¿Y hay alguna prórroga, por ejemplo, en estos casos, y empezaste el 1 de enero a hacer todos estos movimientos y que tengas un error? ¿No hay alguna prórroga de tiempos, de poder recuperar a lo mejor ese error y que no vayamos a tener alguna consecuencia grave? Una de las ventajas de esta factura electrónica es que podemos corregir los errores. Si yo me equivoqué al momento de hacer una factura electrónica, se puede cancelar y hacer una nueva relacionada. Sí, que tienes que mencionar la relación. Exactamente, es la forma de decirle a la autoridad: me equivoqué aquí, entonces voy a corregir mi error. El detalle es que la tienes que hacer. Si entra en vigor el 1 de enero de 2022, ya es obligatorio. La prórroga que se está escuchando en Radio Pasillo, en los rumores, es la de la nueva versión del CFDI. Okay. Dicen, o se rumora que esa la pueden mandar hasta abril del 2022, pero al día de hoy yo no puedo confirmar que así sea. Al día de hoy dice 1 de enero de 2022. Y desde ahí tenemos que ya utilizar. Ah, ok. ¿Qué más nos puedes platicar acerca de todos estos cambios? Porque sí nos da un poco de temor toda esta información así como muy revolucionaria, ¿no? Sí. Lo que les puedo platicar y el mensaje que me gustaría dejar va enfocado a los empresarios, va dirigido a los empresarios, que es darle la importancia, el interés necesario a su área fiscal y contable. No porque yo sea contador, simplemente porque, como venimos viendo, la reforma, el mensaje que nos está mandando la autoridad, y no solo la autoridad, el esquema internacional está cambiando a una cultura de cumplimiento. Okay. Tenemos que cambiar a ese enfoque en donde por hacer las cosas bien yo recibo beneficios y no que por hacer las cosas mal reciba un castigo. Que sea más fácil hacer las cosas bien que hacerlas mal. Ese es el enfoque el cambio mundial, y si el empresario sigue empeñado en remar contra corriente, en buscar no pagar impuestos, en buscar sacarle la vuelta, va a estar como los salmones.
va a estar contracorriente y por eso muchas empresas lamentablemente truenan. Okay. Ese es el enfoque que a mí me parece más interesante, además de lo técnico de la reforma, pero me gustaría transmitir eso, que hay que darle su debida importancia y como todo en la vida, todo cuesta. Okay. Si yo quiero un contador que me cobre poco, me va a dar un servicio de mala calidad. Si yo quiero un contador que me dé un buen servicio, probablemente me va a tocar invertir. Okay. Y no solo en la contabilidad, en cualquier detalle, mercadotecnia, todo, en abogados, de todo. Siempre la mala calidad no define el precio. Claro. Ok. En cuanto a las personas físicas que tenían pues, las tablas para pagar el impuesto sobre la renta, como decíamos, bueno, de tu ingreso menos tus gastos, y de acuerdo a la base revisabas el importe para revisar qué porcentaje, ¿no? Iba a ser. Entonces, en este caso, no va a ser así como decía, sino sobre el ingreso igual. Va a ser similar. Esas tablas se utilizan para que el impuesto se pague de una forma justa. ¿Qué quiere decir? Que pague más el que recibe más. Entonces, sigue habiendo un tabulador, creo que es de 5 niveles, si no mal recuerdo, donde hasta cierto tope de ingresos en el periodo pagas 1%. Siguiente es 1.5%. Y así van subiendo los porcentajes. Y el máximo para estar en el nuevo régimen, estoy hablando de personas físicas, el máximo es de 3,5 millones. Si tú recibes 3,5 millones en el año, vas a pagar un 2.5% de impuestos sobre eso, que haciendo las cuentas son como 87,000 y algo, 87,000 pesos de impuesto por haber cobrado 3,5 millones. Independientemente de los gastos que hayas tenido. Independientemente de los gastos. Y por ejemplo ahí, si yo, bueno, de acuerdo a la rentabilidad de mi negocio, porque recibí 3,5 millones, pero realmente también con todos los gastos que realicé, pues no es rentable mi negocio y salí casi tablas, ahí no hay ningún... Es la desventaja de este tipo de impuestos, se le llama flat tax, que es un impuesto directamente a los ingresos sin tomar en cuenta los gastos. Y como dices, si mi negocio no es rentable, pues de entrada yo me preocuparía, más porque el negocio no es rentable. Y en segundo lugar, pues no va a haber de dónde pagarle a la autoridad. Exacto. Y para los pequeños negocios que también estaban en otro régimen, porque de acuerdo a, por ejemplo, una tienda de abarrotes, negocios que estaban en el régimen simplificado. Bueno, también era simplificado, pero no, era el régimen de incorporación fiscal. Así okay. es. ¿En qué le va a afectar ahí a ellos a hacer el nuevo movimiento de cambio fiscal? Había unos beneficios exclusivos para justamente ese tipo de contribuyentes. Sin embargo, es unos por otros. Esos beneficios ya no los puede aplicar. Pero como su nombre lo dice, régimen simplificado, lo que está buscando la autoridad es que sin importar si eres tiendita, si eres profesionista, si tú obtienes ingresos de arrendamiento, sin importar la actividad que tengas, todos van a pagar de la misma forma. Va a ser más simple cumplir con las obligaciones. Igual los que son recibos de honorarios, que son profesionistas, también igual. Ellos también entran en este nuevo régimen. Ajá, ok. Y entonces, en resumidas cuentas, todos vamos, o sea, cualquier profesión, cualquier actividad va a entrar dentro de este marco. Tienes que estar muy al corriente en tus pagos, la facturación. Perdón, también es importante mencionar que en este régimen tienes ciertas obligaciones, como no atrasarte en los pagos, tener todas las facturas, haberlas emitido. No puedes tener un ingreso que haya sido por una venta y no lo hayas facturado. Okay. Entonces son ciertas obligaciones que si tú incumples, la autoridad pierde la confianza y te saca de ese régimen que de entrada se busca que sea beneficioso, el régimen. Ok, y para los emprendedores que inician su negocio, que también había beneficios para que empezaras a formalizar ya tu negocio,
también había beneficios, ¿no? Está el RIF, el régimen de incorporación fiscal. También va a haber... Desaparece a partir de septiembre de este año, de 2021. Si tú te diste de alta en RIF, a partir de esa fecha, tienes que migrar al nuevo régimen. Si tú te diste de alta en RIF antes de esa fecha, todavía te puedes quedar, puedes decirle a la autoridad, quiero seguir teniendo estos beneficios hasta que se agote mi periodo de 10 años. Entonces, todavía se mantiene para los emprendedores. Para los nuevos emprendedores de 2022, ya no. Ya tendrán que ingresar en este nuevo régimen. ¿Y no hay ningún beneficio para iniciar tu negocio? Pues el beneficio, alguna vez lo escuché de la autoridad cuando era de la facturación electrónica, el beneficio te lo va a dar ponerte en orden. Que vas a iniciar el negocio en orden y un pequeño detalle que yo comentaría, ya sabes el monto de impuestos, el porcentaje de impuestos, al menos de ISR, bueno, sí, el porcentaje de impuestos que vas a pagar de lo que factures, de lo que cobres. Ya es un porcentaje fijo. Antes tenías que hacer malabares y toma en cuenta esto, súmale esto, quítale el número que pensaste. Ahora es nada más, si yo voy a cobrar 50,000 pesos, va a ser un 1.5% de impuestos. Ya lo puedo tomar en cuenta para mi planeación financiera. Dentro de todos estos cambios, a mí me interesa también mucho lo que es los tiempos de, pues bueno, las declaraciones, los tiempos de facturación, los tiempos de cancelación. Todos esos tiempos, ¿sería algo que tú nos puedas recomendar donde tengamos que poner el foco rojo de si hay esos cambios o no? Claro que sí, yo les diría el tiempo y la forma. Si nosotros cancelamos una factura, ya dijimos que en el caso de cualquier reciclo, perdón, de cualquier persona, tiene que ser antes de la declaración anual para hacer esa corrección. En el caso del régimen nuevo, del simplificado de confianza, cuando hagan una factura al público en general, solamente la pueden cancelar en el mes en que la realicen. Al público en general es cuando no te piden facturas y tú le dices todo autoridad. lo que en el día. Exactamente. Entonces, esos tiempos hay que cuidarlos y las formas, porque ahora nos dice la autoridad que cuando cancelemos algún comprobante, tenemos que tener soporte y justificación documental. Justificación, perdón, y soporte documental de cada cancelación que se haga. Incluso una nota de crédito que se utiliza para dar descuentos, incluso devoluciones. Nota de crédito o de devolución, también hay que tener soporte documental y justificación de ese movimiento. Más que cuidar los tiempos, yo me iría más por cuidar la forma. Ok. Pero es en el mismo mes, por ejemplo, todas esas bonificaciones, descuentos especiales, alguna devolución, tiene que hacerse en el mismo mes. Todo. Puede ser en el mismo ejercicio, vamos a llamarle, que es el mismo año. Entonces, quieras o no, nos está orillando la autoridad a utilizar un sistema administrativo. No nos está orillando. Es la forma más fácil de cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Y todos esos sistemas, por ejemplo, que contratamos a un sistema de facturación, pues ya tiene actualización. Siempre hay errores cuando inicia un nuevo cambio en sistemas, ¿no? Entonces sí nos afecta un poquito. ¿Ya están todos esos sistemas actualizados o no? Yo te recomendaría, como recomendación personal, tomar un sistema que esté en la nube. ¿Por qué? Porque esos sistemas, cuando se actualizan para todos. No nada más sale una nueva versión y tienes que contratarla y volverla a instalar. En el caso de un sistema en la nube, que además tiene más beneficios porque puedes entrar en donde quieras sin instalar el programa, en el caso de un sistema en la nube se actualiza directamente en la matriz, por así llamarlo, en la nube, y ya todos tienen estos nuevos cambios. A lo que voy es que sea un sistema dinámico, que se esté actualizando. Esa es mi recomendación, porque justamente la autoridad nos está actualizando las leyes, las obligaciones cada cierto tiempo. Nos cambia los mecanismos incluso cada mes, cada 3 meses, y hay que estar con esa actualización constante. ¿Y qué pasa con los demás impuestos? Por ejemplo, el cedular, por ejemplo, la utilidad. ¿Esos cómo los determinas de acuerdo a la nueva reforma fiscal?
Actualmente no sabemos nada del cedular, que es el impuesto estatal de aquí de Guanajuato. Tenemos que esperar a que la autoridad nos dé las reglas del juego, la reforma local. Ajá. Lo más seguro es que van a sacarla alineada a la reforma federal. Entonces probablemente va a funcionar de la misma forma. Pero los demás impuestos, como por poner un ejemplo el IVA, el impuesto al valor agregado, se sigue manejando como se venía haciendo. Ningún cambio. Si hay IVA causado, IVA acreditable, o sea, IVA cobrado, IVA pagado, y se tiene que hacer el match. Entonces, aunque el beneficio de este nuevo régimen es que solamente tomas en cuenta tu facturación, insisto, yo me iría más por ponerme en orden con uno de los sistemas administrativos. Y déjame comentarte que hay sistemas administrativos muy baratos. Por poner un número, 100 pesos mensuales. Ah, sí. Así es. Bueno, pero de poquito en poquito sí se va Es haciendo como un las gasto. suscripciones, ¿no? Decías, al principio tengo Netflix y ahora tengo Amazon, ya se vuelve, ya pagas más que con el cable. Entonces, hay que buscarle ahí un sistema que se adapte a las posibilidades del negocio. Ok. Entonces, ¿qué más nos puedes recomendar para iniciar ahorita? Bueno, ahorita terminar las declaraciones, todos los impuestos pagados, todos los meses pagados, Sí. y ya con el nuevo programa, antes de eso, tomar un pequeño curso de la nueva versión. Ya está disponible, por ejemplo, en internet todas esas adecuaciones, esa información para poder tomar esos cursos. Así es, de la nueva versión de facturación ya está disponible los documentos técnicos. De la carta aporte, ese sí ya está más que pulido, ya lo tenemos disponible desde el mes anterior. Y la reforma también desde noviembre, ya tenemos, ahora sí que los detalles, falta los puntos de la letra I. ¿Cuáles son esos? Las reglas que saca la autoridad. Tradicionalmente esas reglas las saca en diciembre. Antes, creo que el año anterior fue el 12 de diciembre. Sí, exactamente. Y años anteriores fue el 28 de diciembre. Entonces esperemos que en estas semanas o en estos días, o incluso a lo mejor ya cuando esté el video, ya tenemos las reglas, que son los puntos sobre las IES. La forma de cumplir, la forma ya muy específica. Es lo único que falta, pero ya estamos del otro lado. Y con respecto a, por ejemplo, que pagabas un impuesto y te salía a favor y tú podías solicitar la devolución, ¿hay algún cambio o sigue? Se sigue manteniendo las reglas de la devolución, sin embargo, te voy a comentar, en el caso de la experiencia de la oficina, nos hemos dado cuenta de que cada vez la autoridad es más incisiva en esas revisiones. Anteriormente te pedía un control, tú lo mandabas, te autorizaba la devolución. Pero ahora con todas las herramientas tecnológicas que tiene, va a ser muy rápido ahí de detectar y te va a checar. Exactamente, y ir en mayor detalle, un detalle más específico. Entonces hay que tener mucho cuidado, insisto, nos va orillando otra vez a ordenarnos como empresa para poder cumplir con nuestras obligaciones. Sí, de ambas partes, o sea, si tú llevas todo bien, claro, no vas a tener ningún problema, pero igual si también sale ese saldo a favor, pues que también sea recíproco toda lo que piden que te ordenes y que lleves una planeación bien y todo en orden, ¿no? Así es. Y de confianza, entonces tiene que ser ambas partes, ¿no? Porque hubo unos años anteriores donde hubo una complicación en que había salido saldo a tu favor y no te lo regresaban, hubo problemas. Pues así también, si te exigen, también que sea del otro lado. Que ¿no? sea mutuo. Sí. Nosotros tenemos una frase ahí en la oficina en donde decimos, la autoridad, el gobierno tiene un Ferrari. Y si tú te quedas con los controles tradicionales sin tener un sistema administrativo, tú estás en un triciclo. Nunca vas a poder competir con él. Y no por hacerle competencia, sino cuando te revisen no vas a tener elementos para acercar a la autoridad. Al contrario, hay que contratar un Ferrari. Hay que comprar un Ferrari, aunque sea de papel, porque hay unos muy baratos, pero que nos permitan usar las herramientas para cumplir con nuestras obligaciones. Lo decía, insisto, lo decía el de la facturación electrónica. Con el dinero que te vas a ahorrar poniéndote en orden, con eso pagas las inversiones que vas a hacer. Ok, bueno, pero es que depende mucho. Ahí dices, bueno, compra un buen sistema,
un contador certificado, capacítate, pero de acuerdo a tu producto, tu servicio, vas a generar una pequeñísima utilidad. Entonces, prácticamente, como decíamos, bueno, si no es rentable, pues ahí ya tienes un problema, pero no te da oportunidad porque a la vez tu producto o tu servicio no lo puedes ofrecer más alto por la competencia, ¿no?, de mercado. Entonces ahí orilla precisamente estar buscando esas estrategias y esa es una realidad. Hay un estudio internacional en donde nos dice que las empresas grandes, para las empresas grandes, cumplir con las obligaciones fiscales representa menos del 1% de sus ingresos. Para las empresas chicas, ese porcentaje se va 3, 4 veces más grande. O sea, es un porcentaje, o 10 veces incluso más grande que las otras empresas. Esa es una problemática real y justamente creo que la autoridad está haciendo bien con este nuevo régimen, porque hay algunos casos muy específicos en donde cumplir con sus obligaciones fiscales se va a volver más barato con esta nueva forma de calcular los impuestos. Pero una cosa es cumplir obligaciones fiscales y otra cosa es ordenar a las organizaciones. Entonces, nos está ayudando la autoridad con eso. Dice, va a ser barato cumplir las obligaciones, pero es como comprar una nueva maquinaria en la empresa. En ocasiones hay que hacer una inversión sin retorno al principio y a cierto plazo vamos a obtener un retorno. Recompensa. Exactamente. Entonces yo sí les digo, velo como invertir en una maquinaria, en un activo. Todo esto de invertir en un sistema, invertir en capacitación, en actualización, en un buen servicio, sí cuesta, pero tiene su retorno. Ok, perfecto. Y bueno, en cuanto a tu despacho, ¿todo eso nos pueden también asesorar? Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros ofrecemos servicios contables, fiscales, financieros, e incluso de tecnologías de la información, como veíamos, ya van muy de la mano con la organización de la empresa. Ok. Aparte de todo esto de la reforma fiscal y todo, también ven toda la cuestión de igual de seguro social, todo lo que es fiscal y contable. Infonavit, todo lo que tenga que ver con las obligaciones fiscales y contables, ahí lo llevamos. Recapitulando acerca de esta información, ¿nos podrías dar un pequeño resumen o un ejemplo del impuesto que se va a pagar? A lo mejor 3 ejemplos de cómo sería la regla del impuesto sobre la renta, el IVA o todos los impuestos adicionales, como decíamos, del celular. ¿Cómo sería esta regla? Que nos digas así como un ejercicio muy sencillito, ¿no? Con mucho gusto. Muy bien, vamos a poner un ejemplo. Si tu producto tiene un valor de 100 pesos, tú lo vas a vender en 100 pesos, al final de cuentas vas a cobrar 116 por el IVA, el impuesto al valor agregado. Ahora, de esos 100 pesos, de esos 116 pesos, perdón, que cobraste, 16 se lo debes a la autoridad. Esos 16 no son tuyos. Sí, son transferibles. Exactamente. Y además el 1%, que sería del reciclo, se lo debes a la autoridad, o sea, 1 peso. Al final de cuentas, de los 100 pesos que valía tu producto, 99 se quedan para ti, que ya después vienen otros gastos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que si le agregas más ceros, a lo mejor se sube, pero se puede subir hasta 2.5%. Los 16 pesos ya sabes que no son tuyos. Y esa es otra recomendación que me gustaría darle a los empresarios. El IVA no hay que tomarlo en cuenta como dinero nuestro. Cuando ustedes determinen sus precios, no metan el IVA como dinero de ustedes. Aunque tengan gastos para empatarlo, hay que tomarlo como que ese dinero es de la autoridad. Okay. Sí, porque tenemos ese conflicto en decir, bueno, ¿es masiva o no? Y nos cuesta trabajo ya después pagarlo porque lo tomaste como si era tuyo y que pues se lo tienes que pagar, pero no que sea transferible, ¿no? Eso es muy común. Normalmente acostumbramos a que si algo me cae en la cuenta bancaria, ya es mío. En este caso hay que estar bien claros que ese IVA, aunque seas el nuevo régimen, aunque seas cualquier régimen, tienes que pagarlo a la autoridad. Por eso, en el ejemplo que dábamos, de los 100 pesos, 16 de los 116 que cayeron a la cuenta bancaria, 16 se van para el SAT más 1, o sea, 17. 99 ya son para cubrir los gastos.
Todos los demás gastos. Y todos los impuestos abajo de los 100 adicionales. ¿Y cómo nos recomiendas entonces hacer ese cálculo? Prácticamente siempre determinar el 16 más el 1, no tomarlo en cuenta. Hay mucha gente que te dice, oye, ¿quieres este producto es masiva o no quieres facturar? ¿Algo que nos puedes recomendar en ese caso? En ese caso, de entrada en el primer cálculo, yo les diría, tomen el peor escenario. En lugar del 1%, tomen el 2.5%. Para tener hacia dónde movernos. Porque si llegamos a los 3,5 millones, vamos a pagar 2.5%. Y ya no nos van a salir las cuentas. Entonces, para hacer la determinación del precio, mi recomendación, tomen el peor escenario. Y el segundo punto era lo de... Bueno, primero, en esta cuestión que me dices de 3,5 millones, sí. Entonces tienes que hacer una planeación desde el principio. ¿Cuánto es tu cálculo de todo el año para ver si en base a eso, entonces eso va a depender mucho de tu planeación, como decías al principio? Porque antes, bueno, era hasta el final que tú veías, es que recibí tanto en el año, ahora es al revés, desde principios del año tienes que realizar tu planeación de ingresos. Así, y determinación de precios. Ajá. Es importante para la determinación de precios tomar en cuenta ese ISR que tengo que pagar. Ok. Y ese entonces sería el ejemplo de 3,5 millones. Pasando de los 3,5 millones, ya no entras en este nuevo régimen. Okay. Ya la autoridad te considera una entidad de tamaño mediano, por así llamarlo, y ya tienes que entrar al régimen que te toque, ya sea de actividad empresarial, de servicios profesionales, o dependiendo de lo que te dediques. Okay. Y ya ese es muy diferente el porcentaje. Así es, ya se tiene un cálculo donde se involucra ingresos y deducciones. Entonces se queda igual. Entonces aquí estamos hablando de personas que ganen hasta 3,5 millones al año. Entren al reciclo de personas físicas, porque cabe aclarar y mencionar en este momento que el reciclo de personas morales, el régimen simplificado de personas morales, no va enfocado a lo mismo que las personas físicas, no tiene tasas específicas. Se sigue calculando ingresos menos deducciones, tiene beneficios por otros lados, como son mayores tasas de las inversiones y que pagas impuestos conforme a flujo de efectivo. ¿Cuál es esto? Yo pago hasta que cobro. Perfecto. Entonces, haciendo un resumen, nada más revisamos nuestro sistema de facturación, el sistema administrativo, que cada departamento tenga su CFDI correctamente, y revisar bien la implementación de la carta aporte para cualquier situación que podamos tener, que siempre tienen que contar con ella, ¿no? Exactamente, hay que hacer un barrido de abajo hacia arriba, porque la declaración que se manda a la autoridad viene de abajo hacia arriba. ¿A qué me refiero con esto? Viene desde cada factura, y sabemos que los negocios, la factura es su sangre, es la sangre del negocio. Entonces hay que cuidar desde cómo se hacen las facturas, cómo se lleva el control administrativo y cómo se declara la información a la autoridad. Yo iría en ese orden. Empezar, si hoy tengo que tomar una decisión como empresario y decir, ¿qué curso voy a tomar? Primero facturación, después alguno de un sistema administrativo o de administración de la empresa y reformas fiscales. Esos tres los tengo que tomar, yo los tomaría en ese orden. En el orden de los cursos que nos estás comentando y recomendando, también quisiera que nos informaras si tú también das en tu despacho esta capacitación y estos cursos, y si tienes que tener una certificación para yo también justificar de forma hacia la administración tributaria, pues decir que sí los tomé y que estoy de acuerdo a la base que están indicando, sí lo estoy llevando a cabo, ¿no? Claro, actualmente esta certificación para dársela a la autoridad no la tenemos. Bueno, yo me atrevería a decir que no existe. A lo mejor con un curso desarrollado sobre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ahí se pudiera justificar.
Esos cursos sí los damos. El de facturación, la administración y reforma fiscal, sí damos esos cursos. De hecho, dimos uno de esos presenciales en noviembre, este noviembre pasado. Tuvimos la oportunidad de dar el curso presencial. También hay que acercarse a los institutos y colegios. También dimos el curso de forma virtual en el Colegio de Contadores Públicos de aquí de Celaya. Entonces, constantemente estamos en asociación con el Círculo de Empresarios. También dimos ese curso de forma presencial. Ahorita es la época de cursos. De aquí a febrero, yo creo, vamos a estar organizando presenciales de la reforma y de facturación. ¿Y también son virtuales para otros estados? Así es. Sobre todo esos virtuales los hacemos con las organizaciones como Colegio de Contadores o Círculo de Empresarios. Okay. Más o menos, como ¿cuántos días o cuántas horas requieres para poder ponerte al corriente y actualizado con todos esos 3 temas importantes? De reforma fiscal, de 4 a 5 horas. Es un curso bastante amplio. Y de facturación, yo diría que de 3 a 4 horas. Okay. También es bastante amplio. Ok, y ahí ya das como ejemplos o ejercicios que podemos llevar a cabo en esas capacitaciones y cursos. Ejercicios y la información completa, porque ahorita nada más vimos como que nos asomamos tantito a la reforma, pero ahí ya se ven los detalles. Sí, porque me comentabas que para una plática de todos estos cambios sí se requería de unas 3 horas, ¿no? De la información y pues te agradezco también que nos des un pequeño resumen, nada más, de todos esos cambios, porque la verdad es que estaba un poco nerviosa desde septiembre que empecé a ver estos cambios, pues sí todos teníamos como esa preocupación, inquietud de que pues nos iba a afectar, ¿no? Pero ya estoy viendo, la verdad, con toda esta plática, que la verdad no es tanto de espantarse, simplemente que llevar todo en orden y con eso no tendríamos ningún problema con la administración, ¿no? Más bien yo lo vería como una oportunidad de hacer las cosas bien, de ordenarnos y como decía alguna persona, se lo escuché, algún empresario famoso, decía que en la Fórmula 1, en las carreras de autos, cuando había un accidente era la oportunidad para acelerar y el que aceleraba cuando había un accidente en lugar de bajar la velocidad era el que ganaba. Los cambios ahorita pudieran parecer un accidente, pero es la oportunidad de acelerar, de hacer las cosas bien en la empresa, de cambiar y vámonos a ganar. Okay. Y pues sí, la actitud, porque realmente hay personas, como tú dices, contadores que nos espantan más y ahorita tú me das como una tranquilidad de resolver un poco las dudas que tenía y que realmente es una información un poquito más veraz y bueno, llevando a cabo los cursos y capacitaciones que pueden dar como en tu despacho, pues buscar, ¿no?, más opciones de información y no quedarnos con ese temor o esa falta de información. Ese tema es importante también. No se dejen guiar por lo que ven en redes sociales. Ahorita está de moda una publicación en donde dice que a tus depósitos no le pongan venta, que a tus depósitos le pongan el nombre de la persona. La verdad es que esa es una información falsa, es una noticia falsa, porque todos los depósitos, toda la información bancaria ya la tiene la autoridad. Le pongas o no el concepto, ya la tiene la autoridad. Ah, sí, claro, porque salió una publicación que en las aplicaciones ahora, porque todos los bancos ya quieren que tú lo hagas a través de los teléfonos o los móviles, y decían que esa información ya no iba a valer o que tuvieras temor porque si tenías que ponerle exactamente esa información. Entonces eso es prácticamente... Claro. Eso es falso e incluso yo llegué a ver una publicación donde decía, si recibes depósitos, te vas a tener que dar de alta en el SAT. Es totalmente falso. Tú puedes recibir depósitos de tu papá, de tu mamá, de algún abuelo y no tienes por qué darte de alta como actividad empresarial en el SAT. Ok. Oye, otra pregunta y tengo una duda para los jóvenes, porque ahorita con toda esa información, ahorita aprovechando que estás aquí con nosotros, de que se tienen que dar de alta, eso es como que ya parte de una cuestión empresarial, sí. Pero bueno, aprovechando la oportunidad,
que decían es que tienes que tener dado de alta, pues todos tienen su RFC y todos los jóvenes, pero entonces ellos también tendrían que hacer declaraciones o esa información que está navegando, ¿no? Eso sí viene, como parte de la reforma fiscal 2022, viene la nueva obligación de que todos los mayores de edad están obligados a darse de alta en el régimen fiscal, en el RFC, Registro Federal del Contribuyente. Y el detalle aquí es que no hay sanciones si no lo haces, no tienes la obligación de hacer declaraciones si te das de alta y no tienes una multa. Entonces, no me quiero poner muy político en esto, pero escuché de algún contador que decía que esa medida es únicamente para ampliar el padrón de contribuyentes. Ah, ok, perfecto. Para tener para estadísticos, datos estadísticos. Nada más, pero no tienen como otra obligación más y que vayan a tener algún conflicto o alguna complicación acerca de alguna cuestión fiscal. Al día de hoy no, pero yo les recomendaría, pues dense de alta. No se preocupen, dense de alta, mejor hay que cumplir con la obligación. Aunque no tengamos sanción, hay que cumplir con la obligación. Ok. Sí, pero la duda era que además de darse de alta, era saber si yo tengo que hacer una declaración, alguna cuestión fiscal que vaya a repercutir en todo el año, que no tuve una información adicional. No hay nada de eso. Ok, perfecto. Se pueden dar de alta tranquilamente. Ok, pues algo más que nos puedas comentar. Les dejo mi contacto para donde pueden mandarnos un correo. La página es V de Venegas, CON de consultores.mx. Ahí hay formulario de contacto, viene para cualquier duda que tengan. Si quieren información sobre los cursos, también ahí adelante. Ok. ¿Esa es igual en las redes sociales o...? En las redes sociales, ahí en la misma página que les acabo de dar, vienen enlaces a las redes. Ah, ok. Entonces, y hacemos una cita, ya nos informas, dentro de la cita ya ves el panorama o haces un análisis o cómo es. Normalmente sí preferimos una cita, por ejemplo, un nuevo cliente, preferimos una cita, hablamos la situación, discutimos la situación y llegamos a un acuerdo. Ah, ok, perfecto. Pues te agradezco mucho el estar aquí con nosotros platicando toda esta información. Pues hay que estar al pendiente, siempre estar todo en orden como empresarios, que también tenemos esa responsabilidad y ese compromiso de siempre mantener todo en regla para no tener ninguna complicación, ¿no? Muchas gracias a ti de nuevo por la invitación. Ahora sí que me siento en confianza. Sí, muchas gracias.